Hola a todas y a todas, muy buenos días. Pues bien, hoy en la clase de hoy vamos a conocer un poquito más del arte romano. En el caso que nos ocupa, vamos a hablar de la escultura, la pintura y los mosaicos romanos. Vamos al lío. Pues bien, la escultura romana estaba inspirada en cierto modo en la griega, pero tenía una serie de diferencias con la misma. En primer lugar, la función de la escultura puede ser de dos tipos. En primer lugar, decorativa, es decir, para decorar el interior de las casas, de los hogares, especialmente de los más adinerados, y además también conmemorativa. En este caso, la escultura conmemorativa servía para decorar las ciudades, especialmente, ¿no?, las grandes plazas. Pues bien, los materiales de los que estaban hechos las esculturas romanas podían ser de dos tipos, bien de mármol, igual que los griegos, o también de bronce. En cuanto al motivo de lo representado, pues los romanos, a diferencia de los griegos, no se preocuparon tanto por representar a sus dioses. De hecho, apenas mostraron interés en ello. Lo que más, uno de los temas más recurrentes de sus representaciones eran retratos de personajes reales, es decir, de personas que sí habían existido. Y además los representaban con todas sus características, es decir, con sus defectos y con sus virtudes. Es decir, no se cortaban en absoluto. Pues bien, en cuanto a los tipos de representaciones, pues pueden ser de dos tipos. Tenemos por un lado las representaciones ecuestres, es decir, una persona a caballo. En el caso que nos ocupa, tenemos aquí al emperador Marco Aurelio sobre un caballo. Evidentemente, ¿no?, el recurso a la escultura ecuestre fue muy común en el ámbito romano como señal de que ese emperador había sido importante o que había librado importantes batallas. Entonces, no, pues se conmemoraba a caballo, triunfante. También se le solía representar de cuerpo entero. En este caso podemos ver aquí a una escultura muy famosa llamada Augusto de Privia Porta, que representa al emperador Octavio Augusto, el primer emperador de Roma. Recordad que se alzó con dicho título en el año 27 a.C. Y por último, también tenemos el busto. El busto que podemos ver aquí es el del emperador Trajano, del que hemos hablado en clases anteriores. Pues bien, el emperador Trajano mandó, ¿no?, construir, esculpir un busto, perdón, de su persona, y un busto, como podéis ver, es cuando aparece la cabeza y parte del cuello. Además de los retratos de personajes reales, también representaban relieves en los que el motivo más recurrente era la historia militar de Roma. Aquí podemos ver, de ejemplo, de nuevo, un ejemplo de la columna Trajano, aquella, ¿no?, que mandó construir el emperador, ¿no?, este emperador de aquí, para conmemorar la victoria, ¿no?, la conquista de la Dacia. Además de la escultura, los romanos fueron unos auténticos maestros del mosaico. ¿Qué es el mosaico? Bueno, pues mosaico es lo que encontramos aquí. Se trata de un conjunto de piezas de cerámica diminutas llamadas teselas y que estaban colocadas, ¿no?, sobre una capa de cemento para decorar. En función del color de la cerámica, pues se colocaba en un lugar o en otro. Normalmente los mosaicos podemos encontrarlos tanto en el suelo como en las paredes, pero eso sí, los mosaicos siempre estaban en espacios interiores. En cuanto a lo representado, pues los temas eran de los más variados. Podemos encontrar motivos geométricos, luchas de gladiadores o incluso también animales. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos, ¿no?, los mosaicos de la ciudad de las ruinas de la antigua Itálica, que se encuentra en la provincia de Sevilla, y como podemos ver, esto corresponde al interior, pues, de un edificio, aunque a día de hoy no se conserva, pero afortunadamente los mosaicos sí. Aquí podemos ver con mayor precisión y calidad las teselas, que veis que son muy pequeñitas, y que están representados muchísimos animales. La mayor parte de ellos, si no veo mal, son aves. También, ¿no?,
se representaban a divinidades o personajes importantes, como es el caso del que vemos aquí. Si queréis saber más sobre los mosaicos de Itálica, hacéis clic aquí para acceder a un vídeo de YouTube. Bien, pasemos ahora a los deberes. Pues bien, en primer lugar tenemos aquí una estatua, el Augusto de Prima Porta, de la que hemos hablado anteriormente. Bien, pues tenéis que responder a estas tres preguntas. En primer lugar, ¿qué tipo de estatua es? ¿Se trata de un busto o de una escultura de cuerpo entero? ¿Cómo va vestido? ¿Vale? Vemos aquí que lleva una coraza, ¿vale? ¿Y qué significa eso? Y después, ¿qué aspectos le identificaban como un dios? Porque es importante que sepáis, lo veremos mejor cuando demos la religión romana, pero es importante que sepáis que los romanos, además de rendirle culto a cientos de dioses, también le rendían culto a los propios emperadores, pues los consideraban también como un dios más. Tenemos ahora que realizar la siguiente actividad, ¿vale? La siguiente actividad va sobre la pintura romana, de la que apenas hemos hablado, pues su importancia ni mucho menos se le acerca a la de los mosaicos o de la escultura. Pues bien, tenemos que leer esta diapositiva de aquí, que nos habla de dónde se ubicaban las pinturas, las técnicas empleadas, los distintos estilos que existían y la temática. Y después vaya a realizar esta pregunta de aquí. Va sobre la pintura pompeyana, es decir, la pintura que se realizaba en la ciudad de Pompeya, que era una de las del Imperio Romano y de la que más adelante hablaremos. Pues bien, tras leer esta diapositiva, respondéis a estas preguntas. Tenéis que decir dónde estaba situada esta pintura, dónde creéis que estaba, en qué parte ¿no? de un edificio, cuál de las técnicas que aparecen aquí, cuál se ha empleado, de los estilos que encontramos aquí, cuál pertenece a esta pintura y después pues comentar un poquito respondiendo a estas cuestiones que podemos ver aquí. Pues bien, hasta aquí la clase de hoy. Por favor, como siempre, cualquier tipo de duda, comentadla en el post de clase.